Les invito por favor que busquen en sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Allí vamos a estudiar este pasaje. Es como un estudio bíblico, pero no de hechos, como lo digamos con nuestro pastor, sino vamos a estudiar un pasaje muy hermoso, muy bonito, muy bello, de nuestro Señor Jesucristo. A mí la verdad me encanta hablar o leer los evangelios, estudiarlos y meditar en ellos porque ahí está nuestro Señor, nuestro Salvador. Cuando estuvo aquí en la tierra, me imagino yo la dicha, hermanos, que tuvieron aquellas personas que estuvieron viéndole, que estuvieron viendo a Jesús aquí en la tierra, que le miraron hacer milagros, que le escucharon hablar de viva voz. Seguramente fue algo muy hermoso. Probablemente muchos de ellos no lo valoraron como debieron haberlo valorado, pero ellos lo vieron, ellos lo escucharon, ellos miraron los milagros que Jesús hacía y es algo así como hasta cierto punto envidiable, si fuera algo bueno, pero el poder estar en esos momentos. Nosotros también le veremos al Señor. En el favor de Dios Él vendrá, ya sea que en el rapto Él nos lleve a su presencia, o ya sea que cuando nosotros muramos, pero le vamos a ver a nuestro Salvador, vamos a poder abrazarle, ahí no va a haber sana distancia, vamos a poder abrazarle, vamos a poderle dar nuestra gratitud por lo que Él hizo, y vamos a poder tal vez platicar con Él de todo lo que Él hacía. Pero mientras, hermanos, mientras eso pasa, pues tenemos la Biblia, tenemos los evangelios que son hermosos, porque hablan del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, de la vida, de su vida, de cómo Él vivía. Y todo lo que Él hacía, hermanos, todo lo que Jesús hacía aquí en la tierra, siempre era parte, mostrando siempre el ejemplo para los discípulos, para los que le seguían. Y para nosotros, ahora que estudiamos la Biblia, que leemos la Biblia, todo lo que Él hacía siempre era un ejemplo. Y hoy vamos a ver ese ejemplo en este pasaje de Lucas, capítulo 8. Bueno, Lucas, capítulo 8, versículo 22 dice: Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: Pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Ahí está la lectura de la Biblia, es lo que vamos a meditar hoy, hermanos. Pero vamos a orar primeramente a Dios para que bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios, por favor, te ruego que tú nos ayudes, que nos bendigas. Y ahora que estamos estudiando, Señor, tu palabra, que vamos a estudiar este pasaje, bendice por favor nuestro corazón, nuestra mente, para poder, Señor, entenderla y para poder también disfrutar, Señor, del estudio, Señor. Bendice, por favor, mis labios, mis palabras, y también a mis hermanos, Señor, que estarán escuchando. Bendice sus oídos, para que podamos aprender, Señor, de tu palabra, de tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, por favor, en esos tiempos, y ayúdanos para que en estos tiempos, Señor, podamos buscar hacer tu voluntad y buscar también, Señor, conocerte más, Señor. Por favor, te lo pedimos todo por Cristo Jesús. Amén. Dos cosas, hermanos, que a mí me llamaron la atención en este pasaje y que creo yo que tal vez ustedes también lo han pensado cuando lo han leído. Número uno, hermanos. Número uno. Aquí en este pasaje vemos a los discípulos entrando a una barca con Jesús. Jesús va a la barca y ahí en el mar de Galilea, y ahí están en esa barca. Jesús, el Señor, después de un día de trabajar, después de un día de andar caminando por las calles, recuerden bien, debemos recordar bien que Jesús caminaba mucho. Para ir de una aldea a otra, tenían que caminar, no había ningún tipo de transporte, aunque había burros, había forma de cabalgar, pero Jesús siempre lo hacía a pie con sus discípulos. Eran largas jornadas de caminar, de andar de aquí para allá, de andar sanando, de andar predicando, de andar caminando, de andar viendo las necesidades de la gente, tanto espirituales también como físicas. Todo un día
un arduo día de trabajo para el Señor Jesucristo, de tal manera que cuando entra la barca y la barca empieza pues a ser llevada de un lado para otro por las olas, el Señor probablemente empezó a mecerse, empezó a sentir sueño y se quedó dormido. Y qué hermoso, hermanos, y qué bello es poder quedarte dormido después de un día de trabajo, después de un día de que hiciste tu máximo esfuerzo en todo, en tu trabajo, en tu casa, en la iglesia, fuiste a testificar, ganaste almas, leíste tu Biblia, disfrutaste a tu esposa, a tus hijos, saludaste a tus padres, leíste la Biblia, oraste a Dios y estás cansado porque trabajaste también y estás cansado, llegas a tu cama y dices, me lo merezco. Y qué satisfactorio es llegar a la cama rendido y quedarte dormido. ¿Cuántas veces, hermanos, cuántas veces ustedes, hermanos, se han preguntado esto antes de dormirse, antes de quedarse dormidos? ¿Me merezco esta cama y este sueño que voy a tener? ¿Cuántas veces se lo han preguntado? Tal vez nunca nos lo preguntamos. Aunque nuestro día sea flojo, aunque nuestro día no fue aprovechado por nada, aunque nuestro día no leímos ni la Biblia, ni estuvimos en comunión con Dios, aunque en el día nos la pasamos renegando con todo el mundo, llegamos sin ninguna pena y nos dormimos. Pero nunca pensamos si realmente ese día fue satisfactorio, si realmente si ese día fue un día productivo. Los días de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, del Señor en la tierra fueron totalmente productivos, de tal manera que es, ¿cómo se dice? Entendible que el Señor Jesús se haya quedado dormido en la barca, se haya quedado dormido ahí, se haya quedado ahí satisfecho por todo lo que hizo en el día de trabajo. Y ahí, hermanos, podemos ver en el Señor Jesús que su humanidad, es decir, Jesús era 100% hombre, Jesús era humano, Dios encarnado, Dios humanado, Jesús era hombre, y en su humanidad, hermanos, porque se quedó dormido, da un ejemplo a sus discípulos y a nosotros que leemos el Evangelio y su palabra, da un ejemplo que en nuestra humanidad, hermanos, que en nuestra débil humanidad, podemos confiar en Dios, que podemos tener paz aún en medio de las tormentas, aún en medio de las tempestades. Jesús, siendo 100% hombre, se quedó dormido aún en medio de la tempestad. Lo que a veces uno escucha hablar a la gente que no tiene a Dios en el mundo y la gente se queja contra Dios. ¿Y dónde está Dios cuando mataron a todos esos judíos? Por Hitler, fueron muertos por Hitler. ¿Y dónde está Dios cuando secuestran a las personas? ¿Y dónde está Dios cuando matan a niños y los viola, etcétera? Y la gente se pregunta eso, hermanos. Y muchas veces el cristianismo, los cristianos también nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? ¿Dios está dormido? ¿Por qué Dios oculta su rostro cuando me está pasando algo tan terrible? Y a veces pensamos, hermanos, que Dios está dormido, pero la verdad es que Cristo nos enseña que mientras Él hacía todo lo posible en el día, la noche podía dormir confiadamente porque su Padre tenía control de todas las cosas. Fuera donde estuviera, en el problema o en el peligro donde estuviera, Él estaba haciendo la voluntad de Dios, de tal manera que Él tenía paz con Dios, y si Dios decidía en ese momento quitarle la vida o permitirle algo malo en su vida, Él lo podía recibir lo que fuera de su Dios, de su Padre, perdón. Igual, hermanos, nosotros, si nuestros días fueran productivos y satisfactorios, nosotros podríamos decir, Señor, ven cuando tú quieras. O podríamos decirle al Señor, Señor, llévame cuando tú quieras. Pero como nuestros días no son como nuestro Señor Jesucristo, entonces no hay paz, no hay tranquilidad en nuestro corazón. Mi mensaje se llama paz, ¿cuál Jesús? Es decir, mi deseo en estos momentos, hermanos, mi deseo es que nosotros podamos sentir esa paz como la sentía el Señor Jesucristo aún en medio de las tempestades. ¿Se cree, hermanos? ¿Se cree? ¿O es posible que esa tempestad tan fuerte que se soltó ahí en el mar de Galilea fue obra de Satanás en un intento fallido de querer destruir al Mesías, aquel que lo derrotaría?
Recuerden bien, hermanos, en la Biblia nos habla acerca de todo lo que el diablo trató de hacer en el pueblo de los hijos de Dios, en Israel, con Abraham, con Isaac, tratando de que muriera el Mesías, de que no viniera, de que no salvara. Aún en el desierto Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado por Satanás. ¿Cuál era el deseo de Satanás, hermanos? Del diablo con Jesús, que no muriera en la cruz por los pecadores, para que no le venciera. Aparte de que Jesús logró la salvación de nosotros en la cruz, también venció al diablo, a Satanás. Eso era lo que quería Satanás, probablemente también ahí, en medio de esa tempestad, hermanos. Y si Jesús fue tentado por Satanás, hermanos, ¿qué podemos esperar nosotros también, como cristianos? Por eso, la reacción de Jesús cuando ve a sus discípulos, y los discípulos le dicen, Señor, sálvanos. Por eso la molestia del Señor cuando los escucha decir esa frase, sálvanos que perecemos, como si se vieran sorprendidos. Recuerden bien, hermanos, que los discípulos, la mayoría de ellos, eran pescadores, es decir, conocían el mar de Galilea, conocían que de repente estaba todo tranquilo y de repente se venían los vientos y las olas crecían y se hacía una gran tempestad en el mar. Era algo muy conocido allí, ellos lo sabían. Pero esta tormenta, hermanos, venía a ser tan fuerte y tan dura que ellos mismos, los pescadores, los que conocían el lugar, tuvieron temor, fueron amedrentados. Pero Jesús les habla de una forma que les dice, no se sorprendan de esto. Jesús, hermanos, en su humanidad, se durmió ante la tempestad. No le importó, tuvo paz, dejó que sabía que Dios tenía control. Pero también vemos en el pasaje que Jesús en su deidad, es decir, siendo 100% Dios, Él mandó a dormir a la tempestad, es decir, la calmó, la mandó callar. Jesús durmió en la tempestad en su humanidad, pero Jesús durmió la tempestad en su deidad. Y eso, hermanos, nos debe enseñar a nosotros a confiar en el Señor, confiar en nuestro Dios, porque si Él fue tentado, si Él fue probado, ¿cuánto más nosotros? Y cuánto más nosotros no nos veremos afectados. Vamos a leer algunos versículos, hermanos, por favor. Busquen, por favor, en 1 de Pedro 4:12. Vamos a leer estos dos versículos. Vamos a leer dos versículos de 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice la Biblia, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aquí vemos, hermanos, a los discípulos sorprendidos por lo que estaba pasando, por la tempestad tan grande que se había levantado, se había formado, y van rápidamente con Jesús. Ahora aquí habla muy bien de los discípulos, habla muy bien al ir con Jesús. Es lo mejor que un cristiano como nosotros nos podemos hacer ante una adversidad, ante un problema, ante alguna duda, ante un problema tanto familiar como personal. Lo mejor es recurrir a Jesús. Él es quien nos puede ayudar. No hay nadie más que nos pueda ayudar más que Jesús. Los discípulos lo hicieron, pero la actitud con la que lo hicieron, con la sorpresa con lo que lo hicieron, pues fue lo que no agradó tanto al Señor Jesús. Pero Jesús, hermanos, como les dije al principio, siempre su vida fue un ejemplo para sus discípulos. Es decir, siempre trataba de prepararlos. Siempre buscaba el Señor preparar a sus discípulos para cuando los enviara a predicar por todas partes. Porque un día harían milagros, porque un día ganarían almas, porque un día harían cosas semejantes a las que Él hizo, o mejores aún, así dijo Jesús. Los estaba preparando.
Entonces Jesús les dice, van a venir pruebas como esas. ¿Por qué se sorprenden? ¿Por qué se sorprenden? ¿Por qué se sorprenden si va a haber pruebas, va a haber dificultades? Dice Pedro, no te sorprendas del fuego de prueba que te ha sobrevenido como si alguna cosa extraña te aconteciera. Es decir, hermanos, si nosotros pasamos por dificultades o por pruebas o por tentaciones, que no son lo mismo, no debemos de sorprendernos. No debemos de sorprendernos, porque van a venir pruebas, van a venir dificultades. La pregunta, hermano, la pregunta aquí en cuestión es si estamos listos para las pruebas. ¿Estamos listos? Porque hemos visto, hermanos, en nuestra iglesia, yo lo he visto, lo he palpado, cuántas familias de nuestra iglesia han pasado por pruebas tan difíciles. Porque no es lo mismo una tentación y tampoco no es lo mismo ser avergonzado, ser vituperado por la causa de Cristo o por ser cristiano que por una prueba. Es decir, las tentaciones vienen por nuestra humanidad débil e inclinada al pecado, es decir, por nuestra concupiscencia, por nuestro deseo de hacer el mal. De ahí vienen las tentaciones, pero también, hermanos, hay galardón por vencer las tentaciones. Pero una tentación no es lo mismo que una prueba, ni tampoco por sufrir por la causa de Cristo. Hay cristianos, mucho me temo que hay cristianos que nunca han recibido pruebas o persecución por la causa de Cristo, porque nunca salen a testificar, porque no quieren servir, porque les da vergüenza, porque no quieren hacer nada por la obra del Señor, y nunca van a saber qué significa sufrir por la causa de Cristo. Se avergüenzan de Cristo, los jóvenes no quieren saber nada de Cristo, no quieren saber nada de la Biblia, su Facebook, sus redes sociales están llenos de mundanalidad. Nunca la gente se va a burlar de ellos por ser cristianos. Nunca van a sentir realmente el ser perseguidos o el ser burlados por la causa de Cristo, o que se burlen de ellos por causa de Cristo. Pero sí, hermanos, todos, un día vamos a pasar por pruebas, todos. Desde el más chico hasta el más grande, desde el más espiritual hasta el menos espiritual, desde el que predica en una iglesia y sirve hasta el que se queda dormido en las bancas. Todos vamos a pasar por pruebas, todos vamos a pasar por dificultades. Y eso es lo que Pedro nos dice, y eso es lo que Jesús también quería enseñarles a sus discípulos en esa barca. No se sorprendan de las olas ni de los vientos, porque vendrán. La pregunta, como les dije ahorita hace unos momentos, ¿estás listo, hermano, para recibir las pruebas de la vida? ¿Estás listo, hermano? ¿Estás listo para que un familiar tuyo fallezca, un padre, una mamá, un abuelo? ¿Estás listo, hermano? ¿Le has testificado? ¿Lo has ganado para Cristo? ¿Podrías tú en este momento dormir tranquilo y tener la paz que Jesús tenía de quedarse dormido? Y dejar que Dios obre y Dios haga lo que Él quiera porque Él ya está preparado, está listo. ¿Estamos de esa manera, hermanos? A veces, hermanos, nos falta estar preparados. A veces creo que esa pregunta es negativa y no estamos preparados, no estamos listos para las pruebas. Nunca, hermanos, nunca podremos estar completamente preparados para las pruebas. Siempre las tormentas y las tempestades traerán estragos a nuestra vida. Pero debemos aprender, hermanos, debemos aprender a mantenernos en medio de las pruebas y salir adelante. Jesús, hermanos, Jesús en su humanidad, siendo 100% hombre, sabía de los problemas, sabía de las pruebas que cada uno de nosotros padecemos y sufrimos. Él las conocía bien, Él las conoce bien, hermanos. Y vamos a ver este versículo de Hebreos 4:15. Hebreos 4:15, por favor. Vamos a leer. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor, hermanos, conoce bien nuestro andar en esta tierra
y sabe los sufrimientos. Él lo ha sentido, hermanos. Cuando estuvo aquí en la tierra como uno de nosotros, Él sufrió, Él pasó por pruebas, por dificultades, y Él sabe, hermanos, Él sabe cómo consolar nuestras tristezas. Él sabe lo que pasamos y Él puede ayudarnos por cuanto Él también ha pasado por ese tipo de dificultades. Número uno, hermanos, Jesús fue probado, entonces no debemos de ser sorprendidos nosotros ante las pruebas y adversidades. Y también, hermanos, Jesús se compadece de nuestras debilidades por cuanto Él también las sufrió. Pero Él es poderoso para ayudarnos y para sacarnos adelante. Todos los cristianos, hermanos, pasamos por pruebas, tarde o temprano. Pero qué consuelo es saber que Cristo está con nosotros en la barca. Porque nunca será lo mismo, hermanos. Nunca va a ser lo mismo pasar dificultades con Cristo que sin Cristo. La pregunta, hermanos, la pregunta del millón, la pregunta aquí a meditar es, ¿estamos en la barca con Cristo? ¿Estamos en la barca con el Señor? Es decir, no nos va a salvar la barca, por decirlo así, la iglesia. No nos va a salvar que decimos que venimos a todos los cultos y que servimos. Y no nos va a salvar nuestro pastor o los líderes de la iglesia, sino que nos va a salvar si Cristo está en la barca, es decir, si realmente estamos en comunión con nuestro Dios. Eso es lo que nos va a sacar adelante, hermano, en las dificultades y en los momentos difíciles, en nuestros objetivos que tenemos como cristianos, en nuestras metas. En el versículo 24 del pasaje de Lucas, hermanos, dice el versículo 24, y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Aquí vemos, hermanos, aquí yo veo otra de las cosas de las que me inquietaban a mí. Y yo decía, bueno, si los discípulos estaban en el medio de la tempestad, sentían que morían, sentían que se iban a morir ahogados, que no iban a poder más con la tormenta, y sabiamente, digo yo, sabiamente van con el Señor a despertarle, a decirle, sálvanos. Y ya después digo yo, pero ¿por qué? ¿Por qué la respuesta del Señor? ¿Dónde está vuestra fe? Como molesto. Y gracias a Dios, hermanos, pues encontré una respuesta que me dio paz, que me dio tranquilidad. Y pienso que Jesús, lo que le molesta aquí, lo que desaprueba es la actitud de estos discípulos. Al decirles, ¿dónde está vuestra fe? Como que el Señor les quiso decir, ¿en quién crees tú? ¿Qué tipo de Dios tienes? Que vienes llorando, que vienes bien preocupado, pensando que te vas a hundir, pensando que vas a morir en esa tempestad. ¿Qué tipo de Dios tienes? ¿Conoces a tu Dios? ¿Es un Dios que te falla? ¿Es un Dios que te deja cuando hay dificultad y te abandona? ¿Es un Dios que no tiene poder? ¿Dónde está vuestra fe? Dice el Señor Jesucristo, le dice el Señor Jesús a sus discípulos. Molesto, porque estos discípulos llegaron despertándole y gritándole, sálvanos que perecemos. Como diciendo los discípulos, ¿para esto nos trajiste esta barca, esta tempestad para morirnos aquí? Como aquellos hombres en el desierto que Dios los había sacado de Egipto y después estaban diciéndole a Moisés en el desierto, ¿para esto nos sacaste de Egipto, para dejarnos morir en el desierto? La actitud, hermanos. ¿Cómo es que le pedimos a Dios, hermanos? Porque son muchas veces, y van a ser muchas veces las que tengamos que correr con el Señor y decirle, sálvame, Señor. Sálvame, Jesús. Serán muchas veces. Pero ¿cuál es tu actitud, hermano? Sálvame ya, sácame de aquí, de este problema. Señor, quiero que me ayudes a salir adelante en eso. Señor, quiero que proveas para todos mis estudios, porque quiero ser un psicólogo o un criminólogo. Señor, ya necesito esto, necesito que me quites esta enfermedad, rápido. ¿Es esa nuestra actitud al ir con nuestro Dios? Jesús reprueba esa actitud de los discípulos
y les dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿Qué tipo de Dios tienes? Jesús estaba allí, hermanos. Jesús estaba allí con ellos. Sabía bien lo que estaba pasando. Y los discípulos corrieron. Habla bien de ellos como discípulos, de ir con Jesús. Él es quien nos puede salvar, hermanos. Él es quien nos puede librar. Él es el que nos puede dar una guía en lo que nosotros querramos hacer. Él es el que nos puede dar dirección. Y es correcto, hermanos. Pero ¿qué hay de nuestro conocimiento de Dios? ¿Conocemos realmente a Dios, hermanos? Decimos conocerlo, es cierto. Pero ¿qué cuando vienen las dificultades? ¿Qué cuando están las pruebas? ¿Qué cuando hay enfermedad? ¿Qué cuando hay necesidad? ¿Conocemos realmente a Dios? ¿O somos de aquellos que dicen, ¿dónde estás, Dios? Pues no que existes. ¿Por qué permites esto en mi vida? La actitud reprobada de los discípulos. Jesús les dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Sin duda alguna, entre los discípulos había algunos más jóvenes que otros. Había algunos con más experiencia que otros. Pero tarde que temprano, y ahí mismo a todos juntos, les llegó el momento de pasar una dificultad, una tempestad. La actitud que los discípulos muestran ante Jesús hace que Jesús se moleste y les dice, ¿dónde está vuestra fe? Hombres de poca fe, lo menciona en Marcos y en Mateo. La verdadera actitud, hermanos, ante las pruebas y ante las dificultades debe ser otra. Y es que son necesarias, hermano. Son necesarios, hermano y hermanas. Son necesarias las pruebas en nuestra vida. Son necesarias esas tormentas y esas tempestades. Son necesarias para nuestra vida. Vamos a ver por qué son necesarias, hermanos. Número uno, porque nos purifican. Las pruebas, hermanos, nos purifican. Vean ahí en Job 23, por favor. Job capítulo 23. Versículo 10 dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Dice Job de Dios, Dios conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Es decir, Dios nos toma a nosotros en medio de las pruebas, Dios permite la prueba en cada uno de nosotros, pero siempre, hermanos, es para quitar lo que está mal y para que el producto de esa prueba sea valioso como el oro, es decir, salga como el oro. Ahí vimos una historia en Daniel acerca de sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, donde fueron llevados a una grande prueba de fuego, allí en el horno de fuego que fue calentado como 7 veces más de lo normal, y fueron atados. Y dice la Biblia que cuando los lanzaron ahí al horno, lo único que se quemó, hermanos, fueron los lazos que ataban a estos muchachos. Fue lo único que se quemó. Lo único que no ocupaban ellos eran esos lazos y fue lo único que Dios quemó. Lo único, hermanos, lo necesario de las pruebas es que van a quitar de nosotros lo que no necesitamos, lo que nos ata. Nuestra falsa seguridad de nosotros mismos, nuestra arrogancia, nuestro egoísmo, nuestra ilusa idea de que nosotros podemos con las cosas. Esas son las que son quemadas, hermanos, en el fuego de la prueba. Esas son las que son quemadas. Por eso las pruebas, hermanos, son necesarias. Son necesarias para purificarnos, para quitar la escoria de nosotros, para quitar lo que no sirve y quede valioso. También, hermanos, para fortalecer nuestra fe. En 1 de Pedro 1:7, por favor. 1 de Pedro 1:7. Dice la Biblia, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, en medio de las pruebas, hermanos, son necesarias, porque lo que va a ser probado
es nuestra fe. Entonces, cuando vengan las pruebas, hermanos, vamos a madurar como cristianos. Vamos a fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Esa tempestad que surgió allí en el mar, cuando estaban en la barca con Jesús, era para fortalecer la fe de los discípulos. Para fortalecer. Iban a ver algo asombroso en ese momento, hermanos. Dice el dicho popular, que después de la tormenta llega la calma. Yo creo que de ahí surgió, de este pasaje que leímos, porque después de la tempestad Jesús calmó la tempestad. Pero después de las pruebas, hermanos, prepárate. Debemos de prepararnos porque vamos a ver algo grande de parte de Dios. Vamos a ver milagros de parte de Dios. Y eso, hermanos, va a hacer que nuestra fe sea fortalecida. Nuestra fe va a ser fortalecida para futuras pruebas. El coronavirus ha exhibido al cristianismo. El coronavirus ha exhibido a las iglesias que creemos con una firme convicción, por lo menos yo, que tenemos la verdad, que tenemos, sí, a Cristo, como somos los bautistas, pero nos ha exhibido porque nos hemos escondido, porque hemos dejado de hacer nuestra labor, porque hemos amado más nuestra vida que cualquier otra cosa. Ahora tenemos la esperanza de la vacuna. Ahora solo nos queda ser pacientes y esperar para que todo vuelva a la normalidad, si Dios lo permite. Pero cuando no había vacuna, hermanos, todos nos escondimos, a todos nos dio temor, como pensando que solamente es esta prueba la que va a venir a nuestra iglesia, a nuestro cristianismo. Vendrán futuras pruebas, hermanos, pero si no fortalecemos nuestra fe en las pruebas, hermanos, de nada va a servir cuando venga otra prueba. Vendrá otro virus, hermano. Después del coronavirus, del COVID-19, vendrá otro. Vendrán cosas peores, así dice la Biblia. Pero ¿qué hay de nuestra fe? ¿Se está fortaleciendo? ¿O queremos ser de aquellos que no queremos pruebas, que no queremos dificultades? ¿Son necesarias las pruebas, hermano? Son necesarias para fortalecer nuestra fe y para ver la gloria de Dios. Los discípulos ahí en la barca vieron la gloria de Dios. Vieron a un Jesús despertándose y hablándole al viento y a las olas, decirles, calla, enmudece. Y la tempestad guardó silencio. Atendieron a la voz del Todopoderoso, del Creador de todas las cosas y sustentador de todas las cosas, a Jesús. Vieron un milagro los discípulos. Cuando haya pruebas, eso nos enseña, hermanos, que cuando haya dificultades en nuestra vida, cuando haya pruebas que se salen de nuestras manos, de nuestras posibilidades, eso nos enseña que después veremos la gracia de Dios en nuestra vida, la presencia de Dios. ¿Crees, hermano, que tus hijos ya no tienen solución? Es una grande prueba por la que pasan las mamás de nuestras iglesias, los padres, con hijos que se van al mundo, con hijos que amaban las cosas de Dios, que servían, y ahora ya no están en la iglesia, están en el mundo. Y es una prueba por la que pasan nuestros hermanos. Pero Dios, hermanos, va a mostrar un día en su tiempo su gracia en tu vida. Ya lo verás. Estos discípulos vieron la gloria de Dios, viendo el poder de Dios, calmando la tempestad. Fíjense, hermanos, Jesús con su voz echaba fuera demonios y le obedecían y salían los demonios. Con su voz sanaba a los enfermos. Solamente bastaba con que decía, sé sano, y esa persona sanaba. Con su voz, hermanos, calmaba las tempestades. Calla, enmudece. Y solamente nosotros, hermanos, solamente nosotros nos rehusamos a obedecer a la voz de Dios. Eso es irónico y eso es triste, que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, no la
obedezcamos. Todos se doblan, todos obedecen a la voz de Dios, elementos, demonios, enfermedades, pero a veces nosotros no nos sometemos a la voz de Dios, no guardamos lo que Dios nos dice, y eso es triste, hermanos, eso es muy triste para nosotros como cristianos. Para terminar, hermanos, nada más, los discípulos en el versículo 25 de Lucas, vamos allá a Lucas, ya para terminar. Lucas 8, versículo 25. Cuando Jesús les dice, ¿dónde está vuestra fe? Dice que los discípulos atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Los discípulos, hermanos, aún no comprendían la magnitud del poder de su Señor. Estaban asombrados. Aún no calculaban, aún no entendían los alcances del poder de Dios y por eso dudaron. ¿Y cuántas veces, hermanos, nosotros conociendo la gracia de Dios en nuestra vida que nos salvó? ¿Cuántas bendiciones no hemos tenido de parte de Dios? ¿En cuántos problemas no hemos estado y Dios nos ha dado solución? Y aún vienen dificultades y aún como que no entendemos y como que no comprendemos todavía que Dios nos va a librar y que Dios nos va a salvar y que Dios tiene el poder para guardarnos sin problema, sin sufrir daño. Que nuestra vida, hermanos, que nuestra vida pueda ser aquella que confía plenamente en Dios, aún en los momentos más difíciles. Eso debería, hermanos, eso debería ser nuestro deseo, o eso debería ser nuestra decisión, nuestra opción, de confiar en Él, de confiar en su palabra, de confiar en su voz, de confiar en sus promesas que Él nos da. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser cristianos que tienen una paz cual Jesús la tenía. ¿Cómo lo lograremos, hermanos? Haz las paces con Dios. Trata de estar bien con Dios. Debemos de tratar de estar bien con Dios para que pase lo que pase, hermanos, nosotros podamos estar listos ante lo que Él diga. Los discípulos se asombraron y se maravillaron de todo lo que Él podía hacer. Nosotros tenemos la palabra de Dios y podemos ver todo lo que el Señor puede hacer, hermanos. Ya lo tenemos aquí escrito. Solamente nos hace falta creerlo y ponerlo en práctica. Porque vendrán dificultades, hermano. Si tú no has pasado por pruebas difíciles como hermanos en todas las iglesias del mundo lo han pasado, debemos de prepararnos, hermanos, debemos estar listos ante las pruebas, sabiendo que las pruebas son para limpiarnos, para quitar lo malo de nosotros, pero también para fortalecer nuestra fe, viendo la gloria de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios te ayude a ti, hermano. Que Dios nos bendiga a todos. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti, Señor, como nuestro ayudador, como nuestro protector. Y gracias, Señor, porque tú eres poderoso, Señor, porque tú conoces nuestra frágil humanidad. Tú conoces, Señor, nuestras debilidades. Y tú te compadeces, Señor, de nosotros. Y nos muestras tu misericordia, Señor, en medio de las pruebas. Y sabes bien, Señor, hasta dónde podemos resistir. Y siempre, Señor, das una salida. Siempre abres una puerta, Señor, para poder solucionar, para poder resistir. Pero sobre todo ello, Señor, tú nos das una paz, Señor. Una paz cual solamente tú, Señor, puedes dar. Queremos, Señor, disfrutar de esa paz, de esa tranquilidad. En los momentos que sean, Señor, que las circunstancias no sean las que revelen, Señor, nuestra paz, nuestra tranquilidad, y sino, Señor, tener la confianza de que estamos en la barca contigo y que estando tú, Señor, en esa barca, en esa comunión íntima, Señor, siempre saldremos avantes, siempre saldremos, Señor, vencedores. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Bendice a mis hermanos, Señor, que están pasando por dificultades.
Y ayúdanos, Señor, para que cuando vengan las pruebas, Señor, podamos estar firmes en ti, Señor. Te pedimos todo eso, Señor, y te pedimos que bendigas a cada uno de mis hermanos que están escuchando, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Gracias.